GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña Elio Peña, el expresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y con el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Tenemos varios temas para tratar con los profesionales en esta noche. Para desarrollar los temas le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Galo, buenas noches, señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este jueves 28 de enero del 2021. Hoy día hemos convocado a dos importantes personajes de nuestra vida política y profesional para hablar de un tema tan controversial, tan crítico y tan doloroso como el asunto de la pandemia COVID-19, el desempeño del gobierno nacional, el desempeño del señor ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, el asunto de las vacunas y todos esos temas. Saludo cordialmente de entrada al señor asambleísta Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, y por supuesto al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doy el paso y el saludo cordial al señor asambleísta Elio Peña. La Asamblea, por unanimidad, pidió la renuncia, la destitución del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, al presidente de la República, pero el presidente ignora este pedido. El ministro dice que no seguirá y que seguirá en el cargo porque él tiene un compromiso de salvar al Ecuador del COVID, de la pandemia. ¿Qué piensa usted como asambleísta? ¿Qué piensa usted como principal, como titular de la Comisión de Fiscalización y Control Político? ¿Qué tiene que decir a estas alturas del partido, llamémosle, a los ecuatorianos? Buenas noches, asambleísta. Buenas noches, un saludo cordial a usted, a Galo, doctor Santiago. Muchas gracias por compartir este conversatorio. Bueno, mire, Fernando, yo más bien me quiero ubicar en el plano de ciudadano y de asambleísta, en razón de que eso es lo que nos lleva la preocupación y dar cuenta de la falta de planificación en política pública, especialmente en salud y educación, pero sobre todo hoy en salud. Estamos viendo que la respuesta de los ministros en su momento no ha sido la que el Ecuador quiere y cada día nos estamos dando cuenta de que más bien se deja entrever que hay compromisos políticos con algunos grupos que tienen relación con el gobierno, cuando hay gente muy eficiente que le hemos visto, realmente científicos con buen criterio en el Ecuador, que los hemos escuchado, los seguimos, son personas y sobre todo que conocen de la realidad. Entonces, esto nos hace llevar o nos conduce a tomar resoluciones como la que se adoptó últimamente, que dicho sea de paso, también esto abonó el tema de los carnets. ¿Dónde se emiten los carnets, Fernando? En el Ministerio de Salud Pública. Y hasta el momento no tenemos respuesta. Cosas como estas son las que realmente, no solamente que causan malestar, sino indignan a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano. Y nosotros en el marco del control político estamos haciendo lo que corresponde, independientemente de que lleguemos a otras situaciones desde la misma Asamblea. Correcto. El tema de este diálogo, de este encuentro periodístico, justamente se llama la vacuna del COVID-19 entre la esperanza y la indignación, ¿sí?
Doctor, usted desde el punto de vista, doctor Carrasco, buenas noches, desde el punto de vista médico, que es su especialidad, del punto de vista de padre de familia y de ciudadano, ¿qué reacción, qué comentario tiene a estas alturas respecto a lo que está pasando con la pandemia y últimamente con el asunto de la vacuna? Primero, permítame, Fernando, y un saludo cordial a todos los que estamos acá en el panel. Elio, muchas gracias. Y vamos a conversar de esto porque vamos a pasarle a él, como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, este clamor de los profesionales de la salud. Gracias por permitirnos llegar a toda su audiencia y teleaudiencia a nivel nacional. Un saludo fraterno y cordial de la Federación Médica y de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. Realmente indignación, les tengo que decir absolutamente claro, indignación, y rechazamos absolutamente todo este mal manejo desde el inicio de la pandemia. Dijimos, con ustedes ya conversamos anteriormente, dijimos desde el inicio de la pandemia, lamentablemente las gentes que han estado al frente del Ministerio de Salud, que se han estado dando la vuelta 15 años en un tema de una corrupción que ya no tiene nombre, y las gentes que han estado viniendo al Ministerio y ministros de Salud, que lamentablemente tampoco han tenido los conocimientos, las experticias, la calidad humana, ética, moral, etcétera, para ser un ministro de salud, y peor aún en este tiempo de pandemia en donde vemos tanto sufrimiento y dolor, especialmente de la gente pobre, vulnerable, del humilde. Estamos ya cansados de esto. 317 médicos muertos, Elio, hasta este momento. 317 médicos. ¿Qué cifra quieren tener? 140 enfermeras muertas, 70 y más odontólogos muertos, 50 y más psicólogos muertos, equipos de salud en el tema de toda la parte de asistencia al equipo de salud, es decir, en el tema de limpieza, los que manejan las ambulancias, etcétera. ¿Qué cifras quieren tener? ¿Hasta cuándo el tema de permitir semejante locura en un país como el nuestro, en el que podríamos haber hecho las cosas absolutamente bien? Porque, como ya dijo Fernando, y como ya dijo Elvio, tenemos gente preparada, tenemos gente con experticia, tenemos gente que quiere arrimar el hombro. Le dijimos a este ministro, no lo ha aceptado, oídos sordos, y ahora sale en una cadena diciendo, miren, estoy en el país de a mí qué me importa, yo hago lo que probablemente me dé la gana, y eso ya no puede continuar así por el bien del país. Lamentablemente, yo creo que es hora de levantar la voz y de tomar decisiones. No estamos en contra de la persona del ministro, sino de su actitud, de su comportamiento. Vuelvo donde el asambleísta Elio Peña. Señor asambleísta, desde fines del año pasado ya reposa me imagino en su comisión y en el CAL, me imagino, de la Asamblea Nacional, pedido de juicio para el señor ministro de Salud, por el asunto de los carnets que usted dijo, y también por incumplimiento de funciones. Y a eso habrá que agregarle el juicio que va a presentar la asambleísta Cuesta el próximo 8 de febrero, luego de las elecciones de primera vuelta. ¿Qué trámite, cómo se va a dar, tomando en cuenta que creo que la congeladora en la Asamblea ya no existe con las reformas que hubo a la ley de la función legislativa, asambleísta Peña? Don Fernando, de lo que conozco no hay ningún pedido de juicio formal aún para el señor ministro de Salud. No hay. Lo que sí sabemos que efectivamente pues están en el escritorio pedidos de juicio político de otras personas. Del ministro no los conozco. ¿Ha habido anuncios? Sí, ha habido anuncios. Esta misma semana en el Pleno de la Asamblea Nacional ha habido pronunciamientos, y lo que me corresponde informar, y esperemos que ahora ya no digan que haya vacíos en la ley, ese es un tema que aspiro lo hayamos superado, porque el pretexto de los plazos, de los términos en el tema del control político, en lugar de abonar para la transparencia, abonó para la impunidad. Y es que ahí tenemos, por ejemplo, el caso de 5 pedidos de juicios políticos contra el señor Richard Martínez, que ya no es ministro, pero ni aún así los han pasado a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Informarle a la ciudadanía y a todos, el tema de control político tiene que ser inmediato y oportuno. Caso contrario, pierde su esencia, su razón de ser, porque el tema de una posible censura, una posible destitución es para que vaya otro y ya no cometa los mismos errores, sino que al contrario corrija esas falencias que hay.
con las observaciones y la opinión muy bienvenida de la ciudadanía, de los expertos. Entonces, como que hemos dado un paso adelante en el sentido de cerrar, si cabe la palabra, ese oportunismo que decían los que están al frente de administrando la Asamblea Nacional, de que nadie me exige que lo pase, me lo guardo. No, ahora los plazos y los términos están establecidos y yo así le digo, a grosso modo, un juicio político no puede durar más de unos 40 días, desde que ingresa por gestión documental hasta que termina la censura o absolución, por cierto, del Pleno de la Asamblea Nacional, porque es quien tiene la última palabra. Volveremos para hablar de las tareas pendientes y de la deuda enorme que tiene la Asamblea Nacional con los ecuatorianos asambleístas. Doctor Carrasco, para contextualizar, ¿por qué no puntualizamos las inconsistencias que ha tenido el gobierno y el ministro de Salud, Ceballos, en materia de la pandemia? Pongámosle y digámosle cuáles han sido las inconsistencias, doctor Carrasco, por favor. Realmente muchas inconsistencias. Habíamos dicho y le dijimos a él, hay corrupción, y la misma gente que ha estado desde hace 10, 12, 13 años, 14 años, se han venido dando vueltas, han estado en varios puestos públicos, políticos, digo yo, en el Ministerio de Salud, y gente que, vuelvo y repito, sin experticias, han puesto, respetando cada una de las profesiones, han puesto abogados, han puesto de todo, administrando, gerenciando hospitales, gerenciando sectores de la salud, etcétera, cosas absolutamente absurdas realmente. Pero centrándonos en el tema actual ahora, el asunto de la no entrega, por ejemplo, de un plan de vacunación contra el COVID-19. No sabemos, no tenemos idea de qué es lo que están haciendo, cuál es la logística, cuál es el protocolo, cuáles son las vacunas que están pensando traer, cuántas, en qué tiempo, el costo, etcétera. Entonces, el tema de entrega de toda esta información. Y por eso habíamos pedido una mesa de veeduría para este tema de las vacunas, para que se transparente. Hicieron y pusieron 3 nombres que son nombres de gente que les aplaudirá, obviamente. Entonces, también estamos en el tema de la entrega de una evaluación de ese plan, cortado al día de hoy, por ejemplo. Él podría hacerlo hasta este momento, entregar cómo está el tema de las vacunas y el plan de vacunas del día de hoy. Este momento, si le pedimos, debería entregar esa información. ¿Con qué criterios técnicos, administrativos o operativos fue a vacunar personalmente él y con sus y a altos funcionarios y a un ancianato privado, en un hospital privado? No digo que por privado no se merezcan la vacunación, ni mucho menos, pero ese hospital privado no estaba en la lista de inicio de las vacunas, estas pocas vacunas a cuentagotas que están llegando, y porque además esto sí es una falla absoluta en el tema de protocolos de vacunación, porque lo que se pretende es vacunar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de gente para provocar esta inmunidad en rebaño, es decir, 60% de la población ecuatoriana, 9 millones de habitantes vacunados, quiere decir 18 millones de vacunas. Han llegado 8.000 vacunas. ¿Eso qué porcentaje significa de los 19 millones de vacunas? Imagínense ustedes, y dicen que para marzo, y dicen que para junio, y dicen que para fin de año, y dicen no sé cuántas cosas más. Entonces no hay consistencia absoluta en todo lo que están diciendo. En el 2020 el ministro eliminó cientos de distritos de salud y expulsó, en realidad, botó a la calle a cientos y miles de trabajadores de la salud que fueron cancelados en la plena pandemia. ¿Por qué hizo esto? ¿Dónde están todas las justificativos para que haya hecho una cosa de estas? La eliminación de los distritos de hace 10 meses, de hecho, alteró la estructura orgánica del Ministerio de Salud y es lo que nos ha llevado probablemente a todo lo que hemos vivido, además de lo que ya hicieron en los 10 años pasados, acabar con la memoria médica ecuatoriana, con la historia de la medicina ecuatoriana, con votar a los maestros de la medicina ecuatoriana que tanto falta nos hacen ahora, y haber acabado con el Izquieta Pérez, y haber acabado con todo el trabajo que se venía haciendo en el tema de epidemiología en el Ministerio de Salud. El tema de entregar un informe de todos los estudios de cero prevalencia, por ejemplo, y de genómica del virus. ¿Dónde están los estudios? ¿A quién les encargó? ¿Quién está haciendo? ¿Cuántas pruebas ha hecho durante toda la pandemia? ¿Dónde están los estudios de vigilancia epidemiológica? ¿Dónde está la activación de los líderes epidemiológicos comunitarios? ¿Dónde está la activación de los líderes comunitarios para este tema de la pandemia?
¿Qué acciones tomó al ver que durante meses la pandemia en su primera y segunda ola, porque estamos realmente ya parecería la segunda ola, el presupuesto de la salud fue recortado y dijeron que hay prioridades para otro tipo de cosas? Entonces, esto ya lo que dijo nuestro querido presidente de la Comisión de Fiscalización, el tema de los carnés de discapacitados, hasta ahora no entregan ningún tipo de información. Todo esto hemos estado trabajando con la subcomisión de salud que está representada por el doctor Ángel Simalés, odontólogo. Hemos encontrado en él el tema de un eco para hacer todas estas denuncias y presentar. Ya la dijimos anterior, ya dijimos hace 6 meses, juicio político. Hemos estado pidiendo, por eso le quería pedir a Helio que tenga la bondad, por favor, este es un clamor de la gente, este es un clamor de todo el Ecuador. Necesitamos que la Comisión de Fiscalización arranque con el tema del juicio político. Lamentablemente a un ministro, la muerte de tanto profesional de la salud realmente enluta al Ecuador, enluta a todos los gremios de la salud y realmente nos pone en una posición difícil. El doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, le pide, señor asambleísta Helio Peña, como presidente de la Comisión de Fiscalización, tareas pendientes de la Asamblea, porque los pedidos que hace por unanimidad la Asamblea no son escuchados por el presidente. Te pidió que renuncie la ministra, por ejemplo, la ministra era la ministra María Paula Romo. Te pidió la renuncia a través de la Asamblea, de la renuncia del ex director del Seguro Social, el señor Paul Granda. Ahora se le pide la renuncia del ministro de Salud, pero el presidente no hace caso. ¿Cuáles son las acciones que usted puede llevar a cabo para responder ese clamor que dice el doctor Carrasco y que me imagino coincide el país con ese clamor? ¿Cuáles serían esas acciones más allá de lo que la Asamblea ha hecho con el periodo de renuncia? Bueno, hablando en el contexto político, se dice que eso he escuchado yo desde la capital de la República, que los ministros son los fusibles de un gobierno, y efectivamente es así. Y buena esa comparación, porque un fusible se puede quemar y lo reemplazo con otro, y uno mejor y de mejor calidad, hablando en sentido figurado. Pero si eso no sucede, yo creo que hay instancias, se han anunciado juicios políticos. Yo, como presidente, haré lo que corresponde, pero va a depender mucho también de la voluntad política que tenga quien esté al frente de la Asamblea Nacional dirigiendo, del presidente. Y aquí hay que aclarar, don Fernando, de que muchos creen que de entrada entran los juicios a la Comisión de Fiscalización y Control Político. No, tienen que pasar por gestión documental, pasar a la calificación por el CAL y luego se deriva. Y yo desde el inicio que entré a la comisión he dicho, en la sustanciación no puede durar más de 20 días cualquier juicio de quien quiera que sea, con excepción de que se puede pedir unos 5 días de prórroga en caso de que el tiempo no alcance, pero nosotros hemos cumplido en los 20 días. Eso es lo que demora ahí. Todo depende realmente del empeño que le pongamos y de la voluntad, sobre todo para hacer control político en el mejor sentido de la palabra. No se trata de perseguir a nadie. Habrá oportunidad de sustentar las pruebas de cargo, descargo y todo aquello. Haremos lo que corresponde, don Fernando, como ya lo hemos hecho. Hemos demostrado que cuando se quiere hacer control político, cuando se quiere ser transparente, sí se puede, sí se puede. Fernando, permítame yo mostrar mi inconformidad. Bien lo ha dicho el doctor Carrasco, él es el especialista, yo soy político, pero algunas cosas también sabemos de planificación. Qué falta de planificación en el tema de la pandemia. Cada día nos estamos dando cuenta que hay falencias en el tema de la vacunación. Bien nos pueden decir con una planificación acertada cuántos vamos a vacunar este año 2021 por etapas, y para eso se necesitan los recursos. Por eso es también, don Fernando, que el Pleno de la Asamblea Nacional le llama a comparecer al ministro de Finanzas a que nos diga qué previsión de fondos tienen, cuánto tienen, cómo los vamos a aprovechar, sobre todo en el tema de la salud, porque está en juego la vida de las personas. Y dicho sea de paso, también hay que irle diciendo que en el Ecuador no hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, todos somos iguales. Si somos de primera, somos todos de primera, no tiene que haber privilegios,
La salud es un derecho humano, no un privilegio, y en esa línea tenemos que actuar todos. No estamos en contra de quién se vacune primero o quién se vacune segundo. Lo que sí estamos en contra es del privilegio. Y si somos coherentes, tienen que vacunarse primero los que han estado en primera fila. Qué lamentable saber 317 médicos fallecidos, 140 enfermeras, pero a eso se suma también esa incoherencia. Y permítame, Fernando, esta ley humanitaria, que dicho sea de paso, yo no voté por aquella, nos quisieron vender una información diciendo que se hacía justicia con los médicos, con los personal de salud en tiempo de pandemia. Yo dije que no es así. No necesitábamos la ley humanitaria. Se necesitaba y se necesita voluntad política del Ejecutivo. Simplemente llamar a los concursos, prever los fondos y darles nombramiento. Pero está sucediendo lo contrario. Yo tengo que denunciar, y el ministro lo conoce, gente, enfermeras que llaman con lágrimas en los ojos, que están siendo desvinculadas a cuenta de la austeridad. Y no puede ser así. Enfermeras que han estado en primera línea, con certificados que estuvieron en primera línea en tiempos de la pandemia. Todo se suma a las irregularidades. No sé qué rectoría está tomando el ministro en estas situaciones. Bien dijo el doctor Carrasco el tema de los distritos. Por ejemplo, en mi provincia suprimieron un distrito. Con las gestiones y la lucha, no solamente de Elio Peña, sino de las autoridades, se logró que se revoque ese acuerdo y se reestructura nuevamente. Pero ya prácticamente el plazo para restaurar ese distrito fenece, y no han puesto prácticamente absolutamente nada en el tema de la recuperación. Lamentablemente esos datos, esas lágrimas necesitan que se haga justicia. Doctor Carrasco, con una buena gestión, con una buena planificación, con voluntad y con una política de salud pública real, se pudo evitar muchas muertes, mucho dolor, muchos despidos, doctor, pero el señor ministro dice que no se va, que él se quede en el puesto porque él está haciendo bien las cosas. ¿Cómo entendemos ese mensaje? ¿Como soberbia, como desconocimiento de la realidad, como desafío? ¿Cómo lo entiende usted? Fernando, hay una falta de humildad total. La falta de humildad implica sabiduría, y un hombre sabio debe entender cuándo se ha equivocado. Y el ministro de Salud ha tenido demasiadas equivocaciones. Y cuando uno se equivoca, pide disculpas. No sale, por ejemplo, a decir, yo me vacuno aquí en Guayaquil en homenaje a todos los profesionales de la salud y médicos caídos durante esta pandemia. Eso es una burla. Rechazamos este tipo de pronunciamientos porque significan una burla al dolor, al sufrimiento de tantas familias a las cuales honramos, a las cuales mandamos el abrazo fraterno. No puede alguien venir a decir, me vacuno, yo voy a salvar mi vida. O sea, un tema absolutamente absurdo. En homenaje a los que murieron. Eso es una falta de coherencia humana, ética y moral terrible. ¿Cómo puede alguien de ministro estar en una condición como esas? Vino a la Federación Médica, no le llamamos, y esto les cuento a ustedes y les cuento a toda la gente que nos está escuchando. Vino a la Federación Médica, pidió una reunión, le recibimos. Dijo, me estoy yendo del ministerio, esto hace 3 meses, me estoy yendo del Ministerio de Salud. Era en el tiempo en que estábamos, lo que le estoy contando a Elio y a ustedes, que estábamos pidiendo en la Comisión de Fiscalización el juicio político para el ministro. Me voy. Entonces, claro, nos ve la cara de gente buena, de buenas personas. Dijo, pues a estos les puedo decir que me voy, pero no me voy. Y obviamente no se ha ido y ahora dice que se quedará. Pese a todo, dice que él tiene la experiencia, la experticia, la sabiduría, y que él sabe y tiene los elementos y las herramientas para sacarle al país de esta pandemia. Pues, señor ministro, usted ya ha tenido 9 meses y no ha logrado nada. Ha logrado simplemente sufrimiento, ha logrado pena, ha logrado que la gente, este momento, por ejemplo, usted hace milagros, señor ministro. Ha logrado que toda la Asamblea Nacional se junte, 121 votos, para decirle, señor, usted merece irse a la casa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el tema? ¿Por qué el presidente dice apoyo irrestricto, desoyendo a toda
la población y todo el tema de los gremios, de la gente de la academia, de los investigadores, de los científicos, de toda la gente que estamos involucradas alrededor de todo esto. Desoír un voz, una clamor de la gente, desoír la voz del pueblo, dicen, es desoír la voz de Dios. Algo no está bien, porque caso contrario, no creo que de locos o de, como él nos dice, como él sí nos dice que somos un poco apocalípticos, dicen, apocalípticos. Lo único que queremos es que la gente sepa que realmente estamos complicados como país, que no somos el país del mejor manejo de la pandemia en la región, que los números demuestran el exceso de muertos, demuestran una locura en el tema de tener 40-50% de exceso de muertos comparado con el año 2019, con 2020. El tener tanta contagiosidad, el tener tanta mortalidad, no está bien. Y, doctor obviamente, Carrasco, sí, gracias. Asambleísta Peña, no es solamente la Asamblea, es la Comisión Anticorrupción, es el Consejo de Participación Ciudadana, es el Defensor del Pueblo y la Federación Médica, los gremios que están pidiendo la renuncia del señor ministro. Y parece, oyéndoles a ustedes, oyéndole a la gente, que el señor ministro ha hecho muchos méritos para irse, pues, ¿verdad? Muchos méritos ha hecho para irse. Y parece que el presidente de la República prefiere mantener ese fusible con el peligro que se queme la salud y el país. Pues, ¿qué le parece a usted, señor asambleísta? Mire, a esto se suma la falta de planificación. Yo no concibo, ciudadanos que nos escuchan, compañeros del conversatorio, la información reservada en estos temas de emergencia. Puede reservarse los datos personales, individuales del paciente, pero no el tema de la administración de la salud. Por Dios, ¿en qué país estamos? Todo eso. Yo felicito la acción del Defensor del Pueblo, que ya anunció inclusive una demanda penal por decir y por querer tener ese tema de la información reservada hoy que estamos en una emergencia sanitaria. Esa es una línea que tiene este gobierno. A todo lo que quieren ocultar para los intereses particulares le llama reserva de información. No puede ser así. Eso también la Asamblea, yo como el que más rechazo ese tipo de cosas. Más bien tiene que transparentar, inclusive transparentar los errores para que desde afuera se corrijan con tanta opinión, con buen criterio de buena gente que tenemos en el país, de todas las áreas, no solamente del área médica, que obviamente han hecho una crítica sumamente importante y estoy seguro que han avalado algunas cosas de lo poco que hemos tenido, ¿no? Pero yo creo que un ministro, y aquí se le cae el discurso al presidente de la República, no se olvide que el 24 de mayo, cuando se posesionaba, él decía que los ministerios serán ministerios de puertas abiertas, que las comparecencias en la Asamblea Nacional serán una cosa del día a día y una cosa normal para corregir algunos errores, para balanzar algunas cosas y sobre todo para caminar juntos hacia el futuro. Pero nos damos cuenta que no es así. El ministro de Salud le regala en las comparecencias a la Comisión de Salud el tiempo que le sobra y no es así. Yo he escuchado con indignación el clamor de los integrantes de la Comisión de Salud, primero por los temas de carnet de las personas con discapacidad, a lo que se ha sumado finalmente todo lo que los ecuatorianos sabemos en los últimos momentos. Para concluir, en vista de que usted tiene un compromiso, señor asambleísta Elio Peña, ¿qué procesos están pendientes en su comisión y cómo va a manejarlos así brevemente para que usted pueda atender el otro compromiso que tiene? Bueno, después que sustanciamos 2 juicios políticos, hemos abierto una agenda programática a pedidos de información. El día lunes estará compareciendo el ministro de Energía y Recursos No Renovables por temas petroleros. Luego vendrá el mismo ministro por temas de recursos minerales, mineros sobre todo, y algunas cosas, derechos de los trabajadores de SELEC, y obviamente no hemos perdido de vista también el tema de salud. Muchísimas gracias al asambleísta Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Le agradecemos su comparecencia y queda en absoluta libertad para atender el siguiente compromiso, asambleísta. Buenas noches. Muy amable. Muchas gracias por su comprensión. Muchas gracias, doctor, por participar. Muchas gracias, don Galo. Muy buenas tardes.
Muy amable, continuamos con nuestro invitado, el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, fue espectacular pues la propaganda, todo lo que se hizo cuando llegó hace 10 días las 4.000 vacunas, 8.000 vacunas, son 4.000 dosis, ¿verdad? Hubo puños en alto, hubo himnos, hubo canciones. Yo decía en manera un poco irrisoria, se contrató un tráiler para llevar una patineta. Todo eso se hizo, doctor. ¿Qué le parece? ¿Qué sentimiento le provoca este momento? Mi querido Fernando, una burla al país, una burla al pueblo, una burla a la gente, una burla a los académicos, a los científicos, una burla al sentido común, una burla al bien común. Y como les decía, todos los protocolos, en todos los países, porque gracias a Dios estamos con la información al momento, todos los países dicen que han contratado la mayor cantidad de vacunas. Por ejemplo, Colombia, millones de vacunas, México, millones de vacunas, Chile, millones de vacunas, Uruguay, millones de vacunas, Costa Rica, millones de vacunas, y así podemos nombrar. Millones. ¿Por qué millones? Porque ya les dije, en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de población, por lo menos 60 a 70%. Deberían ser 18 millones de vacunas. Por ahí le oí que hasta fin de año los 18 millones de ecuatorianos estarían vacunados. Las 18 millones de dosis, perdón. Para octubre, dijo el ministro en su video. Sí, pero entonces, imagínense, usted solamente nos ponemos a pensar, lo que usted acaba de decir, 8 millones para 4.000 personas, de las cuales se han distribuido de la manera más alegre y respetuosa y responsable, porque lo que estamos provocando en el país es que si es que diversificamos, si es que mandamos de un lado a otro, si es que, por ejemplo, con esas pocas vacunas no hacemos de un grupo poblacional donde ya se han hecho los estudios de focos epidemiológicos, donde están positivos, etcétera, donde está la infectividad mayor, etcétera, lo único que vamos a provocar muy probablemente es que una variante o varias variantes de este virus más agresivos y ya con defensas contra esta vacuna, es decir, que las vacunas que les llegará probablemente a ustedes y a mí seré el último en vacunarme, créanme lo que le digo, seré el último, porque antes tengo que ver a toda la población médica y de profesionales de la salud y del pueblo vacunados, seré el último en vacunar. Pero para cuando me llegue a mí al último, probablemente gracias a toda la incongruencia de la forma de vacunar, ya esa vacuna será como ponerme un poco de agua destilada, porque el virus se reirá. La variante que tendré probablemente a la que enfrentarme en ese tiempo ya no será suficiente esa vacuna, porque ya habrá resistencia del virus. Entonces, no es coherente. Señor ministro, usted dice que es científico, no es coherente, no está bien. Usted tiene que esperar gran cantidad de dosis para empezar a vacunar, pero muestre todos los procesos de vacunación, muestre el protocolo, muestre todos los procesos de negociación de la vacuna, cómo los ha hecho, cómo los hizo, a qué precios, con quién, etcétera, todo, muestre todo, transparente todo. Por eso estábamos pidiendo la mesa de veeduría para vacunas y dijo que éramos políticos. Que él no entendía de política ni era político, pero nos acusó de políticos a nosotros. Entendemos que no sabe de qué nos está acusando, porque si él no sabe lo que es política, no sabe de qué nos acusa. Entonces, son errores grasos. Doctor Carrasco, esa muletilla de decir yo no soy político, soy apolítico, desconozco, me parece una muletilla que molesta, porque todo ser humano es político, y para aceptar un cargo como ministro, debe coincidir con la política del presidente de la República y de su plan de gobierno, de su plan de acción, si no, ¿cómo acepta a tontas y ciegas, verdad? En todo caso, nosotros no estamos en contra de que haya ido a vacunar a familiares, estamos en contra de que no estando en la lista, ¿verdad? No siendo prioritario, haya pasado eso. Y recién nos enteramos que el señor presidente también ha sido vacunado, ya muy bien, pero no sé, hilando fino, nadie sabe quién más se ha vacunado. No sabemos. Sí. De pronto habrá otras vacunas que están por allá escondidas de otros funcionarios, porque como dice el ministro, yo actúo como ministro y actúo como médico y actúo también como hijo. También los otros también podrán tener el mismo argumento. En todo caso, doctor, ¿cuál sería a su parecer
la herencia del gobierno de Licenciado Moreno y la herencia del doctor Juan Carlos Ceballos en materia de salud pública durante ese gobierno? Una herencia realmente que no la quisiéramos tener, una herencia que realmente nos oponemos a esta herencia. No creemos que sea y no creemos que justifique ninguna de las cosas que ha hecho. Y yo estoy de acuerdo absolutamente con usted cuando dice, si él aceptó el Ministerio de Salud, él aceptó la condición política de un gobierno que manejaba un criterio político alrededor de todos los sistemas de salud. Eso está absolutamente claro. Entonces, también estamos en el tema de decirle, vea, deje de hablar cosas que no vienen al caso, trate de demostrar humildad, trate de demostrar coherencia y por lo menos esta herencia final sea un poco más humano, más humilde. Explique que se equivocó y dé un paso al costado. Creo que con esa herencia será recordado por lo menos que al final usted hizo las cosas algo bien. Vamos terminando, doctor. Me preocupa un tema así rapidísimo. Los posgradistas hasta ahora no tienen sus nombramientos, a pesar que la ley humanitaria lo exigía, y tampoco han sido considerados dentro de la lista de vacunación. Así brevemente, ¿qué piensa usted como presidente de la federación? Igualmente una locura, es realmente, no sabemos por qué diablos este ministro con sus asesores, todos estos asesores sin ideas, obviamente, empezaron y se fueron contra los posgradistas de una manera infame. Nosotros hemos estado respaldando todo el movimiento de los posgradistas y que entiendan ellos que la Federación Médica y los profesionales de la salud estamos en eso, todos debemos estar unidos en este tema. Veremos la forma de resarcir este tipo de problemas y nosotros estamos igual, ya logramos en la comisión esta de control social, etcétera, que se formen las veedurías precisamente para esto. Ya les daremos buenas noticias porque estando ahí podremos trabajar de cerca en resarcir todo este tipo de cosas que han sido un atentado contra la salud pública y la salud de la gente, vuelvo y repito, más vulnerable y por donde se rompe más fácilmente el hilo, que son, por ejemplo, en este caso los posgradistas, al dejarles afuera de una ley humanitaria y el hecho de decirles, ustedes no se van a vacunar, se vacunarán, no sabemos cuándo, cuando ellos están viendo pacientes COVID todos los días y están enfrentando la vida y la muerte. Locuras de este ministro que le decimos, ya basta. Terminamos con esto breve. Entonces, la tarea pendiente para el próximo gobierno, doctor. Gracias, Fernando. Debe haber un cambio, pero de 180 grados. Y debe venir gente con experticias, debe venir la mejor gente, los mejores ecuatorianos, que nosotros hemos puesto un banco de expertos, Fernando. Hemos puesto a disposición del ministerio, por suerte, la Seguridad Social, con Jorge Bater, que sí nos ha escuchado y nos ha dicho, ustedes son los expertos, ustedes son los que saben, con ustedes quiero trabajar. Hemos estado haciendo cosas con la institución de Seguridad Social, pero con el ministerio están ahí los expertos, vendrá gente que sepa, vendrá gente que cambie todo este esquema absurdo de hacer salud pública, pero entrará, vuelvo y les repito, gentes de manos limpias, gentes que busquen el bien común, gente que sean humanas y vean el tema por la salud del pueblo, el más humilde, el pobre, el vulnerable. Señores candidatos, escuchen, por favor, escuchen. Necesitamos gente experta, capacitada, honesta, honrada, transparente, que vaya a hacerse cargo de la salud de los ecuatorianos en el próximo gobierno. Muchas gracias, doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, por haber comparecido esta noche de jueves 28 de enero del 2021. Igual a mi invitado, que también ya se despidió, el asambleísta Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Muy amable, doctor. Buenas noches. Mucho gusto. Solo permítame decir dos cosas. Cuídense, por favor, cuiden a sus familias y que Dios nos proteja. Gracias. Hasta luego. Gracias a usted, señoras y señores. Este ha sido Pensamiento Crítico de este jueves. Volveremos el día de mañana para seguir conversando, reflexionando y pensando en voz alta respecto a los temas de mayor importancia que aquejan al país. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.